Saludos. En el día de hoy vamos a tratar unos temas sumamente interesantes relacionados a los procedimientos de inconstitucionalidad, recursos de revisión de decisión jurisdiccional. Vamos a tratar de control preventivo, los tratados internacionales, así como también los conflictos de competencia y todo esto relacionado esencialmente al Tribunal Constitucional. De manera que los procedimientos, como le decía, de ese recurso de inconstitucionalidad, de ese recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional, de control preventivo de los tratados internacionales y los conflictos de competencia son sumamente interesantes, pero cortos. Son breves, pero sustanciosos, porque tienen unos efectos jurídicos determinantes, ¿verdad?, para el sistema de justicia en sentido general. De manera que vamos a iniciar con el primero, es decir, sobre el recurso de inconstitucionalidad. Miren, el recurso de inconstitucionalidad, el Tribunal Constitucional debe conocerlo en única instancia. ¿Y qué dice el artículo 185 de la Constitución de la República? En numeral 1, miren, las acciones directas de inconstitucionalidad, que es competente, ¿verdad?, contra las leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas, a instancia del presidente de la República, de una tercera parte de los miembros del Senado, de la Cámara de Diputados, o, y esta es la parte más importante que tiene ese articulado, de cualquier persona con interés legítimo y jurídicamente protegido. Es decir, que no importa que sea el presidente, que sea la otra, no, solamente que usted tenga un interés legítimo y jurídicamente protegido, ya usted califica, por decirlo así, un decir, ¿verdad?, para accionar en un recurso de inconstitucionalidad. Recuerden que nosotros tratamos en clase anterior sobre el recurso de inconstitucionalidad por la vía difusa y por la vía concentrada. Pero eso fue de manera genérica, ¿verdad? Aquí estamos hablando exclusivamente sobre el recurso concentrado, vamos a llamarlo así, de inconstitucionalidad. Es una acción directa de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. La base legal está desde el artículo 39 al 50 de la ley 137-11, que es la ley orgánica del Tribunal Constitucional y procedimientos constitucionales, y ahí se fundamenta esencialmente ese procedimiento. Seguimos. ¿Cuál es el procedimiento a seguir en este caso? Miren, es mediante un escrito, fundamentos, que debe contener los fundamentos, ¿verdad?, en forma clara y precisa, cita concreta las disposiciones constitucionales que se consideren vulneradas, se deposita ante la Secretaría del Tribunal Constitucional. Y ahora bien, ¿a quién se le va a notificar cuando usted deposite un recurso de inconstitucionalidad? Mire, si el presidente, que no debe ser presidente, debe ser secretario, pero la ley dice, si el presidente del Tribunal Constitucional considera que cumple con los requisitos, automáticamente autoriza la notificación al Procurador General de la República, así como también a la autoridad de la que mande esa norma o acto cuestionado, para que en el plazo de 30 días, ¿verdad?, a partir de su recepción, manifiesten su opinión. ¿Qué ellos opinan? Tanto el procurador como la autoridad de donde manda ese acto atacado. Eso no tiene sentido. Eso no quiere decir que eso hay, no, es opinión. Que opine o no opine, que vaya o no vaya, el Tribunal Constitucional va a tener que decidir como quiera. Pero eso se le da, ¿verdad?, esa prerrogativa para que ellos puedan opinar en relación a eso. Y por eso, miren lo que dicen, la falta de dictamen del Procurador General de la República o de las observaciones de la autoridad donde emane ese acto atacado no impide la tramitación y fallo de ese procedimiento de inconstitucionalidad. Eso sucede mucho también con las decisiones, o más bien con los dictámenes que debe dar el Ministerio Público vía el Procurador General, ¿verdad?, en materia de casación.
que eso es por puro protocolo. Ninguno de los jueces de la Suprema le hacen caso a un dictamen de un procurador general junto en relación a un procedimiento de casación, porque no hay ningún interés que motive a ese procurador general o a esa institución a emitir un fallo favorable o desfavorable, no le interesa. Entonces, por eso lo hacen de manera prácticamente mecánica. Cuando no es, le digo mecánica, ella un cumplimiento, para no decir automático, porque si le digo automático sería algo devastador, pero asemejándose ya a la parte automática, imagínense ustedes. Seguimos. La publicación. Miren, se publica un extracto de la acción que ha sido encuadrada en el portal de la institución del tribunal y cualquier otro medio que estime pertinente. Eso no se hace generalmente. La ley lo dice, que hay que publicarlo, pero no se hace, lamentablemente. La audiencia, una vez vencido dicho plazo, se convoca a una audiencia oral y pública, que estos son de los pocos casos que el Tribunal Constitucional debe convocar a una audiencia para conocer el recurso de inconstitucionalidad, a fin de que el accionante, la autoridad que emane el acto atacado, o la norma, ¿verdad?, cuestionado, y el Procurador General de la República presente sus conclusiones. Mire, esto es sumamente delicado, porque imagínense ustedes que ya ellos, en la parte que considera que ha sido vulnerado que es inconstitucional esa norma, y que el procurador ha hecho su escrito, que la parte donde emana ese también ha hecho. ¿Para qué van a ir a una audiencia a concluir? Explíqueme eso. Ahora, si usted me dirá que van a debatir por qué o si es constitucional o no, ya es otra cosa. Es igual que las audiencias que está haciendo la Suprema Corte de Justicia en materia civil y penal, que a veces son ciento y pico de sentencias un día, que humanamente eso es imposible. Entonces usted va allí solamente hay que concluir. Pero la conclusión está en los actos, en esos memorial. Pero bueno, pero venga acá. ¿Dónde que estamos? Y usted, bueno, que la ley está bueno, porque usted no tiene que ir allí que solamente a leer lo que ustedes tienen ya previamente ahí. Que por economía procesal deben eliminar eso. Yo no sé cómo mi amigo, presidente de la Suprema, Luis Henry Molina, ha permitido eso. Se puede decir, bueno, el cumplimiento, sí, pero hay que ver hasta qué parte ese cumplimiento afecta, ¿verdad? La agilización de todos los procesos, esa mora judicial tan grande que tiene el sistema de justicia dominicano, y más aún la Suprema Corte de Justicia. Entonces, eso hay que eliminarlo. Si ya están las conclusiones, bueno, pues trabaja en base a esas conclusiones. Bueno, que la ley establece, pero ustedes saben cuándo pueden establecer, ¿verdad? Cuando se pueden obviar ciertas situaciones, porque eso todo el tiempo se ha obviado, con algunas excepciones. Entonces, ¿qué es lo que el tribunal va a determinar, la Suprema? Si la ley ha sido bien o mal aplicada. Sencillo. Entonces, ¿para qué me van a llevar a una audiencia, esperar 2 y 3 horas solamente para yo leerle las conclusiones que ya ellos tienen de antemano? Pero bueno, eso hay que corregirlo, pero bien. La no comparecencia de la parte no impide el fallo de la acción de inconstitucionalidad. Así que vaya uno como quiera, se va a fallar. Los solicitudes de informe, esto es importante ya que el Tribunal Constitucional puede solicitar a instituciones, sea público o privada, los informes que considere pertinentes para fundamentar una decisión. Y eso es sumamente interesante. Hay instituciones que no le hacen caso al Tribunal Constitucional. Se lo piden y dicen que no. Y a veces, recuerden que la más reciente situación fue sobre un procedimiento de inconstitucionalidad que se sometió de un proyecto, de una ley de partido, creo que fue, donde se lo solicitó la opinión a la Suprema, a la Junta Central Electoral, y ellos simplemente le mandaron un oficio diciendo, no vamos a opinar, no interesa opinar sobre eso. ¿Por qué? Porque si a usted que le están sometiendo ese recurso de inconstitucionalidad, decida si es inconstitucional o no, y punto. ¿Por qué hay que estar requiriendo de que informe? U opinión. Para ver, para ir a buscar la vuelta. No. Determine sí o no. Porque eso es lo que, igual como lo que ustedes hacen como jueces, ¿verdad? Lo que ustedes hacen con el control preventivo de los tratados internacionales. Usted determina y verifica si es o no, si es constitucional o no. Pues así mismo, cuando se le somete un procedimiento de inconstitucionalidad, eso es lo que tiene que hacer. Y deje de estar buscando opiniones de terceros.
para así tener una mejor administración de justicia, independiente, libre de contaminación. Eso es un asunto personal, ¿verdad? Seguimos. Miren, plazo y moratoria. El Tribunal Constitucional, oigan esto, debe resolver la acción de inconstitucionalidad dentro de un término máximo de 4 meses a partir de la fecha en que concluya la vista. ¿Y usted sabe qué tiempo duran? Años. Y ahí vuelvo yo a reiterarle. Miren, ustedes saben que la semana pasada, esto es una información prácticamente, como dicen, caliente. La semana pasada, creo de jueves viernes, hace 2 o 3 días más o menos, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la resolución 1-2016 del 8 de febrero de 2016 emitido por el Consejo del Poder Judicial relacionado al reglamento de los tribunales superiores de tierra y de jurisdicción original. ¿Por qué? Señores, yo lo venía diciendo hace mucho tiempo, que el Consejo del Poder Judicial no tiene facultad reglamentaria. Es decir, no puede estar dictando reglamento y menos de procedimiento. A quien le compete esa facultad es al Pleno de la Suprema Corte de Justicia, no al Consejo del Poder Judicial. Entonces, usted ve que dice en los 4 meses, ese recurso de inconstitucionalidad fue en el año 2017 que se sometió. Estamos en 2020. 3 años duraron para fallarlo. ¿Usted cree que eso es posible? Entonces, no es como dice ahí, 4 meses, no. Es igual que la revisión de amparo, que dice, en 30 días deben fallar y duran años, 2, 3 años para fallar, 4 años para fallar un proceso. Entonces, así no. Seguimos. Miren, la denegación de la acción, es decir, si usted somete una acción de inconstitucionalidad y se la niegan, ¿qué va a suceder? Miren, el Tribunal Constitucional debe examinar todos los elementos o motivos de inconstitucionalidad que usted está alegando y los que puedan derivarse de él. Todo eso debe examinarlo para poderlo fundamentar y en consecuencia esa decisión de rechazo surtirá efecto entre las partes, ¿verdad? En el caso concreto, entre las partes además, y no producirá cosa juzgada. Ojo con eso, por un detalle que más adelante yo lo voy a explicar de esto. Miren lo que dice. Si a usted le niegan esa decisión, eso no surtirá efecto con terceros, sino eso además surtirá efecto entre las partes y no se puede considerar como cosa juzgada. Y lo voy a explicar más adelante sobre eso y por qué. Acogimiento de la acción, si es acogido, mire, la sentencia que declara la inconstitucionalidad de un artículo X o lo que se le someta a un acto y pronuncia la anulación consecuentemente de la norma o los actos impugnados, producirá cosa juzgada. Ustedes ven que si se rechazan, no produce cosa juzgada. Ahora, si ha acogido, sí, entonces produce cosa juzgada. Y se elimina en la norma el acto de ordenamiento. En consecuencia, eso que yo le hago mención de lo que pasó la semana pasada sobre la resolución 1-2016 del Consejo del Poder Judicial, ya eso ha eliminado totalmente. Y usted sabe cómo, yo no entiendo realmente. Porque si está bien que ese acto fue aprobado en la gestión de mi amigo, doctor Mariano Germán, que era presidente de la Suprema. Eso estaba muy bien, ¿verdad? Si eso fue en ellos que decidieron eso, bueno. Entonces, esta nueva autoridad, con mi amigo Luis Henry Molina, que está ahí como presidente de la Suprema Corte de Justicia, y los demás jueces debieron decir, bueno, vamos a suponer lo del Consejo de Poder Judicial, debieron decir, bueno, pero esta decisión no está acorde con lo que la prerrogativa nosotros tenemos como órgano. Vamos a emitir una aprobación de que no se aplique esa resolución 1-2016, porque nosotros no tenemos facultad para eso. Y en consecuencia vamos a convocar al Pleno de la Suprema Corte de Justicia para aprobarlo eso. Si hubiesen hecho eso, ustedes saben qué hubiese pasado.
que esa declaratoria de inconstitucionalidad no tendría sentido ahora. No tendría sentido. Sin embargo, esperan que el Tribunal Constitucional se lo declare inconstitucional. Y usted sabe lo que estaba provocando esa resolución, que muchos tribunales de jurisdicción original y tribunales superiores de tierra no le hicieran caso. Estaba ahí, pero nadie le hacía caso. ¿Por qué? Porque entendían que eso es inconstitucional, porque una resolución no puede estar jamás por encima de una ley, y menos una ley especial como la 108-05. En consecuencia, la Suprema Corte de Justicia, yo creo que se le fue la visión ahí. Se le fue la visión, porque debieron rechazar eso automáticamente, porque además hay un procedimiento sometido de hace 3 años. Entonces, ¿por qué la siguen utilizando? ¿Por qué no se pronuncian y aprueben y dicen, sí es cierto, eso nosotros no somos competentes, queda anulada, vamos a convocar el pleno para conocerlo y aprobar? Porque la resolución es buena, pero fue por un órgano que no tiene facultad para ello, lamentablemente. Porque esa resolución viene a modificar más de 50 artículos, creo que, sobre el reglamento de los tribunales superiores de tierra y de jurisdicción original. Y viene a cambiar el procedimiento, y viene a agilizar el proceso. Eso está bien, todo, excelente. Pero ellos no tienen facultad para eso. Entonces ahí se cae todo, lamentablemente. Seguimos. Esa eliminación regirá a partir de la publicación de la sentencia. Eso es sumamente importante, es decir, que inmediatamente se publique una decisión, automáticamente eso hay que eliminarlo. Seguimos. Mire, la anulación de disposiciones conexas. ¿Qué significa esto? Mire, la sentencia que declare la inconstitucionalidad de una norma o de disposición general declarará también la de cualquier precepto de la misma o de cualquier otra norma o disposición cuya anulación resulte evidentemente necesaria por conexidad, así como la de los actos de aplicación cuestionados. Mire, esto significa, ustedes recuerdan en una sesión de clase que yo le hablaba sobre la declaratoria de inconstitucionalidad que realizó el Tribunal Constitucional en cuanto a que los jueces, para usted recusarlo, antes tenía que entregar una fianza. Es decir, usted suscribió una fianza como aseguradora para usted poderlo recusar. Eso fue declarado inconstitucional. Sin embargo, el hecho más adelante establece que para usted recusar al juez, usted tenía que tener la autorización y la firma de quien usted estaba representado. Es decir, que a usted representado tenía que tener la aprobación de que usted lo va a recusar a ese juez. Y en un caso, yo le establecí a la Corte Civil de San Francisco de Macorís que ellos no tienen facultad para exigir que un representante, que usted como abogado que representa a una persona, tenga que firmar por una recusación que usted vaya a hacer. Porque eso automáticamente eliminando esa fianza, porque la fianza, esa garantía que se daba para usted recusar a un juez era precisamente con la anuencia de que usted representaba, es decir, de su cliente, que lo podía firmar en caso de que lo condenara y tenía que pagar. Pero eso se arrastra, eso se elimina por el asunto de la conexidad. Si se elimina esa parte, también se elimina esa otra parte. Eso desaparece. ¿Por qué? Porque usted puede recusar a un juez en un momento o una circunstancia dada que surja en el transcurso del mismo proceso que se esté conociendo ahí mismo. Y que usted determine, usted compruebe que todo eso se ha alterado, la parcialidad o la imparcialidad, ¿verdad? Entonces, todo eso, señores, hay que ver hasta qué punto llega esa parte de la conexidad, de la inconstitucionalidad de una acción. Seguimos. Sentencias interpretativas. Mire, la sentencia interpretativa que dicta el Tribunal Constitucional la podrá hacer ya sea por desestimación o rechazo, así como también
sea descartando la demanda de inconstitucionalidad o declarando la constitucionalidad de dicha infracción, así como también en la medida en que se interprete o no como adecuado a la Constitución. Eso en cuanto a la sentencia interpretativa. Ahora bien, el Tribunal Constitucional podrá dictar sentencias que declaren inconstitucionalidad parcialmente. Es decir, por ejemplo, si usted somete un recurso de inconstitucionalidad del artículo X en su párrafo 1, por poner un ejemplo, y el tribunal entiende que el artículo está bien, lo que está malo el párrafo, entonces ellos pueden declarar inconstitucional ese párrafo. Sin embargo, la parte del artículo queda inalterable, queda vigente todo, pero si se elimina la parte, se elimina automáticamente la parte que se declaró inconstitucional, y por eso es que se dice que ellos pueden tomar la inconstitucionalidad de manera parcial. Seguimos. Puede ser aditiva, en este caso cuando se busca controlar las omisiones legislativas inconstitucionales, entendida en el sentido amplio como ausencia de previsión legal expresa de lo que constitucionalmente debía haberse previsto, a cuando se limitan a realizar una interpretación extensiva o analógica del precepto impugnado. Es decir, que siempre y cuando exista una omisión de una decisión o una base legal, de eso estamos hablando de una sentencia aditivas. Y en consecuencia, el tribunal adoptará, cuando lo considere necesario, sentencia exhortativa o de cualquier otra modalidad de la que se utiliza en la práctica constitucional. Miren, ¿qué es una sentencia exhortativa? Bueno, el Tribunal Constitucional tiene facultad de exhortar, por ejemplo, al Congreso, a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senado, que reglamente, que verifique, que corrija una ley X, que fue lo que pasó, por ejemplo, con la ley del Colegio de Abogados, que fue declarada inconstitucional y la declararon exhortativa, que le dieron un año o dos al tribunal, al Congreso, para que emita y cumpla con los requisitos establecidos en su reglamento interno para la aprobación de las leyes. Le establecía, si ustedes no cumplen esos 2 años, entonces eso va a ser declarado inconstitucional de manera definitiva. ¿Por qué? Porque la prorrogaron. Porque tiene esa facultad de prorrogar es decir, la parte retroactiva de esa decisión. ¿Y usted sabe qué pasó? Nadie le hizo caso. Fue a través de la ley 3-19 que se creó o se corrigió la ley sobre el Colegio de Abogados. Y todo pasó igual. Usted diga, ¿y por qué entonces se dictó una sentencia de esa naturaleza? Porque el Tribunal Constitucional entendió en ese entonces que como el Colegio de Abogados es una institución, entre comillas, de beneficencia para los abogados, que no lo es bajo ningún concepto, estableció que no podía eliminarla de por sí, porque entonces dejaría en la orfandad, por decirlo así, a los abogados. Pero, ¿qué abogados reciben? Son muy pocos, quizás los abogados que reciben quizás una ayuda del Colegio de Abogados. Esos abogados que no dan, ¿verdad? Que tienen limitaciones. Entonces, por eso, pero esos son los tipos de sentencias que ellos pueden emitir. Miren, hay una parte sumamente interesante y es que en relación, ustedes saben que el Tribunal Constitucional, como máximo tribunal de cierre, vamos a llamarle así, de cualquier asunto, puede muy bien establecer situaciones jurídicas, ¿verdad? Que puedan llevarse a cabo con situaciones que podrían alterar las decisiones del Tribunal Constitucional. Y en ese sentido, es importante establecer que no todo el Tribunal Constitucional está en la facultad de ellos decidirlo, porque hay situaciones en que ellos les gustan evadir. Y por eso yo le establecía ejemplos, por ejemplo, de casos donde jueces del mismo Tribunal Constitucional le dijeron, bueno, ustedes están evadiendo en este caso, porque en tal sentencia establecimos esto, todo lo que hay que confirmar es esto. Yo solo establecí en la clase, una sesión anterior, recuerden,
de un caso específico, donde un juez del Tribunal Constitucional le exigió que no evadieran, que hicieran y dieran cumplimiento a ese tipo de decisión. Pero imagínense, si eso entre ellos, imagínense ustedes. Bien, efecto de las decisiones en el tiempo. Miren, la sentencia que se declara inconstitucional produce efecto inmediato y para el porvenir. En consecuencia, por ejemplo, esa decisión del Tribunal Constitucional de declarar inconstitucional la resolución 1-2000, eso es un efecto inmediato, así que eso hay que excluirlo, eso hay que extirparlo del procedimiento de la jurisdicción inmobiliaria automáticamente. Sin embargo, el Tribunal Constitucional podrá reconocer y graduar excepcionalmente en modo retroactivo, lo que yo le decía, de la decisión, los efectos de sus decisiones de acuerdo a la exigencia del caso. Lo que yo le explicaba sobre la ley de colegios de abogados. La notificación de la decisión, cualquiera que sea la forma que se dicte el fallo, se notificará tanto al Procurador General de la República, al accionante y a las partes. Mire, en esta situación, yo creo que no tendría sentido notificar un asunto de inconstitucionalidad al Procurador General de la República. Está bien que se lo notifique a la parte que ha accionado, pero ¿para qué se lo va a notificar? Recuerden que estamos ante un órgano de cierre y se conoce en única instancia. ¿Qué van a hacer? ¿Guardarlo? Ah, sí, bueno, ya fallaron, eso fue todo. Entonces, yo creo que el Tribunal Constitucional debe ser más efectivo, ¿verdad? En cuanto a todas las decisiones para que pueda tener validez, pueda tener seguridad jurídica y pueda aportar y fortalecer el Estado social y democrático de derecho establecido en el artículo 7 de la Constitución de la República. Seguimos. Bien, la Secretaría del Tribunal Constitucional lo comunicará por nota a los funcionarios que conozcan del asunto principal y de las demás partes, para que lo hagan constar en los autos y publicará por 3 veces consecutivos, oigan esto, 3 veces consecutivos, un aviso por los medios establecidos en el artículo 4. ¿Ustedes saben qué es lo que establece el artículo 4? La publicación del boletín del Tribunal Constitucional y también en el portal, es en la página del tribunal. Eso no se hace. Diga publicación 3 veces. Usted se va a cansar de buscarlo y no lo va a encontrar. Porque eso no existe. Porque el tribunal no cumple con esos asuntos. Así de sencillo. La declaratoria de inconstitucionalidad se comunicará además al poder o los poderes, ¿verdad? Órganos o entidades que emitieron las normas o actos declarados inconstitucionales, así como en su caso a los competentes para su corrección o conversión. Eso está bien, bueno, corrijan eso, es un punto. Los fallos se publicarán íntegramente, porque así lo establece la misma ley, en un boletín del Tribunal Constitucional. Lo que ellos no deben hacer es vender esos boletines del Tribunal Constitucional. Lo deben donar a bibliotecas públicas, puede ser, a universidades, a cualquier institución que se refieran, escuela de derecho y todo eso. ¿Para qué? Para incentivar, como dice la misma ley 137-11, al conocimiento de la Constitución de la República. Para que sean verdaderamente sentencias y que se cumplan como lo establece el artículo 184 de la Constitución de la República, que dice que las sentencias del Tribunal Constitucional son definitivas e irrevocables y se imponen a todos los poderes del Estado. Entonces, en vez de estar gastando dinero en todas esas cosas, promoviendo y dando viajes a todos esos pueblos, impriman eso y dénselo a conocer a los estudiantes de leyes, a las bibliotecas públicas, a la ciudadanía. ¿Cuál ha sido el rol de ustedes? ¿Qué dicen las sentencias que ustedes han dictado en relación a la protección de los derechos fundamentales y la garantía jurídica que debe existir en nuestro sistema de justicia constitucional? Ellos lo pueden hacer. Pero entonces empiezan a vender esos boletines como si fuera igual que la Suprema Corte de Justicia, con su gaceta judicial, gaceta oficial, que quieren venderlo todo. Donen eso, porque para eso usted tiene un presupuesto ahí. Y no tiene que hacer miles y miles y miles, no. Es una sola publicación y eso usted lo puede reproducir por 15, 20, por 100 ejemplares, un ejemplo, y distribuirlo en todas las instituciones educativas. Y así se propaga, así se amplia todo los conocimientos del Tribunal Constitucional. Pero es un asunto personal que yo hago mención.
Ejecución de sentencia. Ustedes saben que tratamos sobre la unidad de ejecución de sentencia del Tribunal Constitucional, el manual de procedimiento, de la UCE, de todo eso. Pero no vamos a hablar de eso porque aquí solamente vamos a hablar sobre la ejecución de sentencia de manera breve sobre la decisión de inconstitucionalidad. Y dice que el tribunal dispondrá en la sentencia o en los actos posteriores el responsable de ejecutarla y en su caso resuelve la incidencia de ejecución. No hay ninguna sentencia que diga cuál es el responsable de ejecutar una decisión. No solamente aquí en el asunto de inconstitucionalidad, no. En ninguna sentencia usted va a encontrar, como manda la ley, que ellos deben establecer quién va a ser responsable de ejecutar. Omiten eso. ¿Ustedes saben por qué? Porque no funciona la ejecución de sentencia del Tribunal Constitucional. No funciona. Y al no funcionar, pierde credibilidad. Es como si no existieran las decisiones del Tribunal Constitucional. En consecuencia, su artículo 184 de la Constitución de la República, que dice que las decisiones del Tribunal Constitucional son definitivas y irrevocables sin poder otro poder, eso no tiene sentido. No tiene sentido. Porque su unidad de ejecución no funciona. Por su unidad de ejecución no establece, sus normas, sus reglamentos no establecen sanciones. No existe una ley para sancionar el incumplimiento de una sentencia del Tribunal Constitucional. Entonces, eso es como si no existiera. Así de sencillo. Seguimos. Vamos ahora a tratar la revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales. Esto es un procedimiento sumamente sencillo y miren lo que dice, por ejemplo, el artículo 277 de la Constitución de la República. Presten la atención sobre las decisiones con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Dice el artículo 277 textualmente: todas las decisiones judiciales que hayan adquirido la autoridad de cosa irrevocablemente juzgada, especialmente la dictada en ejercicio de control directo de constitucionalidad por la Suprema Corte de Justicia, que era que ejercía las funciones ante la existencia del Tribunal Constitucional, ¿verdad? Hasta el momento de la proclamación de la Constitución, que fue el 26 de enero de 2010, no podrán ser examinadas por el Tribunal Constitucional y las posteriores estarán sujetas al procedimiento que termine la ley que rige la materia, que es la ley 137-11, que es la ley orgánica del Tribunal Constitucional de Procedimientos Constitucionales. Es decir, que todas las decisiones que haya conocido la Suprema Corte de Justicia como control directo constitucional no podrán ser conocidas nuevamente. Y eso no es del todo verdadero. ¿Usted sabe por qué? Usted recuerda lo que yo le decía, que por ejemplo las decisiones del Tribunal Constitucional que sean rechazadas sobre constitucionalidad, que sean rechazadas, solamente surtirá efecto entre las partes. ¿Te recuerda? Y que no adquieren la cosa juzgada, así es rechazada. Entonces usted puede muy bien volver a someter eso. Y el Tribunal Constitucional debe conocerlo. Y cualquier tribunal de manera difusa puede conocerlo también. Entonces, si un tribunal de manera difusa lo puede conocer, ¿por qué no lo puede conocer también el mismo Tribunal Constitucional? Hay una disputa, eso se ha discutido mucho y todavía el Tribunal Constitucional está tímido en relación a eso, pero en su momento van a tener ya que definirse en relación a eso. Que yo soy de opinión que se puede, todo lo que sea inconstitucional, que se considere, hay que someterlo, que se pronuncie. Pero realmente como establece la ley, completo, detallado, y no evadiendo como muchas veces hace. Seguimos. Miren, el Tribunal Constitucional tendrá potestad de revisar todas las decisiones jurisdiccionales que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada con posterioridad al 26 de enero del año 2010, que es la proclamación de la Constitución de la República de aquel entonces, y entrar en vigencia la Constitución. ¿En cuáles casos? Oigan esto. Cuando la decisión, eso lo establece el artículo 53 de la ley 137-11, cuando la decisión declare inaplicable por inconstitucionalidad una ley, un decreto, un reglamento, una resolución, una ordenanza, así como también cuando la decisión viola un precedente constitucional. ¿Tú sabes lo que son los precedentes constitucionales? Una decisión de tribunal, un precedente constitucional, porque constituye precedente vinculante a todos los poderes del Estado. Entonces,
cuando la decisión viola un precedente constitucional, así como también cuando se haya producido una violación a un derecho fundamental, siempre y cuando concurran, ¿verdad? Y cumplan con los elementos siguientes que vamos a ver a continuación. Miren, aquí es sumamente interesante porque estos requisitos están establecidos en la misma ley, su artículo 54. ¿Cuáles son esos requisitos? Que el derecho fundamental vulnerado se haya invocado, es decir, si en la Suprema Corte de Justicia, que usted lo haya establecido. Y si la decisión viene de manera definitiva o irrevocable de una corte de apelación, por poner un ejemplo, o un tribunal de primer grado, si viene de allá, entonces usted lo haya invocado, por ejemplo, la violación de un derecho de defensa. Usted lo puede invocar aquí en el Tribunal Constitucional en revisión de decisión jurisdiccional. Y por eso requiere que haya sido invocado, no en el primer momento, pues me violaron. Pero eso puede dar el caso que en materia, por ejemplo, de casación, le violen su derecho fundamental, es decir, su derecho de defensa. Así de sencillo. Que haya agotado todos los recursos disponibles dentro de la vía jurisdiccional correspondiente, ¿sí? Que si tenía apelación usted lo haya recurrido, si tenía casación usted lo haya agotado, todo eso. Así como también que la violación del derecho fundamental sea imputable al órgano jurisdiccional, es decir, al tribunal, que se le impute esa violación al derecho de defensa, que sea por culpa de ellos. Ahí procede esa situación. Entonces, la revisión por causa prevista en numeral 3 de este articulado que hemos hecho mención, solo será admitida por el Tribunal Constitucional cuando éste considere que en razón de su especial trascendencia o relevancia constitucional, de contenido de recurso de revisión, justifica un examen y una decisión sobre el asunto planteado. Miren, aquí en este caso es importante resaltar, es importante destacar, es importante repetir, que esa especial trascendencia o relevancia constitucional, señores, todo lo que sea sometido al Tribunal Constitucional tiene una especial trascendencia y tiene relevancia. Quizá para el tribunal no, pero para la parte que está invocando ese derecho, sí. Entonces, no lo que el tribunal considere, que si tiene especial trascendencia, ¿por qué? Pues si a usted le va a violar un derecho fundamental, sométalo. Y que el Tribunal Constitucional se pronuncie, pero no declarar inadmisible un asunto que, oh, no, porque eso no tiene trascendencia. No, por eso hay muchas decisiones que ustedes van a leer en el Tribunal Constitucional que le dicen alguna de sus partes. Y dice, bueno, la especial trascendencia ya fue definida en el artículo tal, y por eso hay que asumirla. Y hace una constante. Y tienen que admitir todos los procesos y está evitando procesos porque no tiene especial trascendencia. No. La violación de un derecho fundamental, si está claro, es una violación de un derecho fundamental y punto. Seguimos. El procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento para el recurso de revisión de decisión jurisdiccional ante el Tribunal Constitucional? Lo primero es que hay que hacer su escrito, como todos ustedes saben. Un escrito con una relación cronológica de los hechos, la fundamentación de derechos, las pretensiones, y claro, está acompañado de los elementos de prueba correspondientes. Se deposita ante la Secretaría del Tribunal que dictó la sentencia, si fue la Suprema Corte de Justicia, si fue una Corte de Apelación o si fue un tribunal de primer grado, pero que sea o que haya adquirido la cosa irrevocablemente juzgada, ¿verdad? Y que se hayan agotado todos los recursos disponibles. Porque si viene un juzgado de paz, donde usted apela, usted tiene un recurso de apelación ante el primer grado. Pero si viene el primer grado, usted apela a una corte. Pero entonces ahí usted tiene que demostrar que se han agotado todos los recursos de la vía. Por ejemplo, el recurso de casación que se puede implementar. Pero todo va a depender del caso. En un plazo no mayor de 30 días, a partir de la notificación, es que usted tiene que depositar su escrito ante el tribunal que dictó la sentencia, el cual se le notificará a las partes que participaron en el proceso, es decir, a su contraparte, en un plazo no mayor de 5 días, a partir de la fecha de depósito. Entonces, este a su vez realizará un escrito de defensa en un plazo de 30 días. Y lo va a depositar ante ese mismo tribunal que dictó la sentencia. El escrito de defensa debe ser notificado al recurrente a un plazo de 5 días a partir de la fecha de depósito. Ese último plazo y de notificación a la parte recurrente prácticamente no tiene sentido. No tiene sentido en el hecho de que usted no podrá realizar un escrito adicional, por ejemplo, de réplica.
porque el procedimiento no lo establece. Y si usted lo hace, bueno, aunque el tribunal o el procedimiento no lo diga, yo lo voy a hacer. Es posible que se lo declare inadmisible en la evaluación previa que debe hacer el tribunal como establece el procedimiento. Pero, en caso que sea un asunto muy relevante, usted lo puede someter, pero con la salvedad que se lo pueden declarar inadmisible. Porque todo es posible. Recuerden, el acceso a la justicia está abierto. Usted lo que no debe violar los procedimientos. Y si la ley no lo dice, en principio, está permitido. Pero con esa salvedad, seguimos. Miren, el tribunal que dictó la sentencia remitirá a la Secretaría del Tribunal Constitucional copia certificada de esta, así como también los escritos que las partes hayan depositado. Y dicen ellos, en un plazo no mayor de 10 días, mentira. No lo cumplen. Porque miren lo que dice esta partecita. Las partes ligadas en el diferendo podrán diligenciar la tramitación de los procesos para ello agilizar por el caso de la urgencia. Usted sabe lo que debe decir esa ley. Decirle, bueno, usted tiene que remitir esa copia certificada de la sentencia más esa documentación o eso escrito en la parte en un plazo de 10 días. Si no lo hace, esa sentencia es nula automáticamente o de pleno derecho. Para que ustedes vean que a los 5, a los 7, a los 3 días van a estar sometiendo y enviando todo eso. Claro, previo al cumplimiento de los plazos legales. Pero si no hay sanción, hay violación, así de sencillo. Seguimos. Mire, el Tribunal Constitucional tendrá un plazo no mayor de 30 días a partir de la fecha de la recepción del expediente para decidir sobre la admisibilidad del recurso. No lo cumplen tampoco, pero deben decidir si procede o no la admisibilidad del recurso. La revisión se llevará a cabo en Cámara de Consejo, es decir, que no va a haber audiencia, no se va a convocar una audiencia en relación a eso. Y en consecuencia, va a estar abierto solamente en Cámara de Consejo. Seguimos. La sentencia de revisión será dictada por el Tribunal en un plazo no mayor de 90 días, contado a partir de la fecha de la decisión. Eso no se cumple, porque actualmente tengo procesos que duran años, que tienen años ahí esperando la decisión y ellos no deciden. Así de sencillo. Entonces, no todo lo que usted ve en la ley 137-11, que es la ley orgánica del Tribunal Constitucional y procedimientos constitucionales, está bien y se cumple. No. El mismo incumplimiento del Tribunal Constitucional le resta credibilidad, no solamente a la acción, sino a la parte accionante de un proceso. Pierde credibilidad, así de sencillo. Mire, algo importante, que este recurso no tiene efecto suspensivo, ¿verdad? Excepto que usted lo solicite. Oigan esto, porque recuerden que estamos tratando el recurso de revisión de decisión jurisdiccional contra sentencias que hayan adquirido la cosa irrevocablemente juzgada. Y si es una sentencia que ha adquirido la cosa irrevocablemente juzgada, puede ser ejecutada. Excepto que usted solicite la suspensión de ese procedimiento, pero tiene que hacerlo conjuntamente con el recurso de revisión de decisión jurisdiccional. Y usted sabe qué está haciendo la Suprema Tribunal Constitucional en relación a eso, que está funcionando los expedientes. Usted deposita, por ejemplo, un recurso de revisión de decisión jurisdiccional y le solicitan un recurso de suspensión de decisión y ellos lo que hacen es que fusionen el expediente y deciden una sola sentencia. Y usted diría, bueno, pero está bien porque están fallando rápido o están por economía procesal lo están haciendo. Ajá. Pero entonces están desnaturalizando el procedimiento de suspensión que está abierto en esa materia. Es decir, ellos deben decidir si procede o no la suspensión de eso. Y luego entonces conocer el fondo del proceso. Y no funcionar y durar 3 años. ¿Por qué? Porque si lo fusionan y duran, por ejemplo, 2 años para fallar, le pueden ejecutar en ese proceso la decisión porque todavía no se sabe en qué está. Entonces, el Tribunal Constitucional debe definir eso. Y así como hicieron un reglamento sobre hagan un reglamento en relación a eso. O modifiquen la ley.
para que se crea un procedimiento de suspensión, como establecía, por ejemplo, anteriormente la Suprema Corte de Justicia en materia de casación, ante la ley 491-8. Es decir, con la ley 491-08 es que viene, por ejemplo, a eliminarse el aspecto de la suspensión de los recursos de casación, que anteriormente no tenían efecto suspensivo, había que solicitarlo. Y anteriormente también eran 60 días, y ahora con la ley 491-08, que modificó la 3726 sobre el procedimiento de casación, viene a reducirlo a 30 días y viene a establecer que todos los procedimientos de casación son suspensivos de pleno derecho, excepto en materia de laboral y en materia de amparo. ¿Te acuerdas? Porque la Suprema es conocida antes de amparo, antes de la creación del Tribunal Constitucional, porque esa ley de la Constitución de 91 es de 2008. Sin embargo, la del Tribunal Constitucional es de 2011. Entonces, tenemos que reglamentar y hablar claro y establecer normas claras que tienen a garantizar la credibilidad, la sustentabilidad y también la decisión de una decisión de esa naturaleza, con el máximo tribunal, con el órgano de cierre, como ellos se llaman, que es el Tribunal Constitucional. Pero bien, seguimos. La decisión del Tribunal Constitucional que acogiera el recurso anulará prácticamente la sentencia y devolverá el expediente a la Secretaría del Tribunal que la dictó. ¿Para qué? Para que de conformidad con esa decisión fallen y corrijan los que han violentado. Así de sencillo. Y usted sabe lo cuesta arriba que es para hasta para el mismo pleno, la Suprema Corte, o cualquier cámara de ellos, de la Suprema, que el Tribunal Constitucional le diga, óigame, ustedes violaron un derecho fundamental, aquí tengan, corrijan eso, que eso no es así. Eso cuesta arriba. Y por eso era que Subero Isa le llamaba que iba a haber un choque de trenes si se aprobaba un Tribunal Constitucional en este país. Ese Subero Isa que usted lo escucha, con la Constitución, que quería una cuarta sala, porque era el presidente en aquel entonces. Y no quería un Tribunal Constitucional independiente, ¿para qué? Para ser presidente también de la sala del Tribunal Constitucional, para tener control de todo. Entonces así no se administra justicia. Así no se administra. Aquí hay que conocer la historia del sistema de justicia dominicano, para saber quién es quién. Cuando usted lo escuche opinando de cosas que usted ponga acá, una cosa expresa y otra cosa quería hacer. Cuidado con eso. Seguimos. Control preventivo de los tratados internacionales. Oigan esto, señores. Ustedes saben que el artículo 26 de la Constitución de la República establece: la República Dominicana reconoce y aplica las normas de derecho internacional general y americano en las medidas en que sus poderes públicos la hayan adoptado. Eso dice el artículo 26 de la Constitución de la República. Y el artículo en su numeral 1 y 2 establece que que tendrá efecto o se aplicará como norma interna todo tratado que haya sido aprobado previamente, ¿verdad? Como lo establece el artículo 93, literal L de la Constitución de la República, que establece que le corresponde al Congreso Nacional aprobar o desaprobar los tratados, acuerdos y pactos que suscribe el Poder Ejecutivo. Ahora, con la ley 137-11 le dice al presidente de la República: oiga, presidente, antes de usted enviar un tratado internacional, sea para firmarlo, sea para usted someterlo a la aprobación del Congreso, tráigamelo aquí al Tribunal Constitucional para yo verificarlo y determinar si es inconstitucional o no. Y así lo establece esa normativa. La ley 137-11. Y establece que el Tribunal Constitucional será competente para conocer en única instancia, en una sola, los tratados preventivos, el control preventivo de los tratados internacionales. Entonces, el artículo 85 establece que el control preventivo, que conocerá el control preventivo de los tratados internacionales en su ratificación por el órgano legislativo. Es decir, que antes de ratificar el órgano de conformidad con el artículo 93 trae él, primero hay que someterlo al Tribunal Constitucional. Previo a su aprobación, el Congreso Nacional, el presidente de la República someterá los tratados internacionales suscritos al Tribunal Constitucional a fin de que
de que ejerza, ¿verdad?, sobre ello el control previo de constitucionalidad, es decir, que determine si ese tratado, acuerdo, pacto, convenio internacional violenta alguna norma constitucional o choca con la misma constitución. Esa es la idea de eso. Seguimos. Miren, el Tribunal Constitucional decidirá sobre la constitucionalidad o no de los tratados internacionales suscritos dentro de los 30 días siguientes de haber sido recibido por el presidente de la República. Oiga, qué rapidez. Yo me imagino que ahí sí cumplen ellos en la decisión. ¿Por qué? Porque ustedes saben que en materia de revisión de amparo, la ley establece 30 días, pero ellos duran años para fallar. 2, 3, hasta 4 años para fallar una decisión. Estableciendo la ley que son 30 días, pero aquí no duran ellos esos 2 o 3 años, no, porque le interesa, hay un vínculo, porque ¿quién lo nombra a ellos? Si no tiene la aprobación del presidente de la República, nadie es presidente, nadie es miembro del Tribunal Constitucional en este país, ni en ninguna de las altas cortes. ¿Por qué? Porque el presidente tiene la mayoría. Recuerden que con la incorporación del Procurador General de la República, el Consejo Nacional de la Magistratura, son 8 miembros. Entonces, ¿quién va a tener control generalmente? El tribunal, el presidente de la República. Porque si dirige el Congreso, si dirige el Senado, y aunque lo ponga un diputado, un senador diferente al partido, eso como quiera va a tener mayoría. Y ahí se nombre que diga el presidente de la República. Así de sencillo. Lamentablemente, por eso es el sistema que tenemos. Si considerare inconstitucional el tratado internacional que es sometido, ¿verdad?, indicará sobre cuáles aspectos recae la inconstitucionalidad y las razones en que se fundamenta su decisión. Así de sencillo. Así que tiene que ser muy específico cuando se refiera a una situación. Los efectos vinculantes será tanto para el Congreso Nacional, que es quien lo aprueba en virtud del artículo 93 de la Constitución, así como también al Poder Ejecutivo, es decir, al Presidente de la República, que es quien somete, que es quien firma previamente esos tratados, acuerdos, pactos, convenios internacionales. Y por eso tiene su efecto vinculante a esas dos instituciones, tanto al Congreso Nacional como al Poder Ejecutivo, que lógicamente lo dirige el Presidente de la República. Si el tratado internacional es reputado constitucional, oigan esto impide que posteriormente el mismo sea cuestionado por inconstitucional ante el Tribunal Constitucional o cualquier juez o tribunal por los motivos que valoró el Tribunal Constitucional. Y aquí yo quiero hacer una aclaración sumamente importante. Fíjense bien. Si bien es cierto que ellos por ejemplo, han evaluado y han dicho que eso es constitucional, ese tratado, dice que usted no puede invocar que eso es inconstitucional. Pero si leemos bien esa coletilla al final que dice, por los motivos que valoró el Tribunal Constitucional, está bien, no procede. Pero si el Tribunal Constitucional no ponderó otros motivos que usted entiende que es inconstitucional, tiene que conocerlo obligado. No solamente el Tribunal Constitucional, sino cualquier tribunal, de manera difusa, lo puede conocer. Entonces, eso literalmente así a simple vista dice, no, pues no se puede porque ya ellos lo conocieron. No, porque recuerden siempre que la cosa juzgada no surtirá efecto cuando sea rechazado. Y si usted lo vincula en relación a esta situación que le está diciendo a usted, bueno, si el Poder Constitucional ya eso es definitivo, no se puede invocar. No, porque ahí lo dice bien claro. Por el tribunal, o por los motivos que valoró el tribunal, no procede. Pero después en otro sentido procede. Si el tribunal no se ha pronunciado en relación, y usted sabe que el Tribunal Constitucional es un tribunal vago, esencialmente. Así que no producen la sentencia que debe producir de conformidad con el presupuesto que tiene y con toda la empleomanía que tiene. Entonces ahí hay que ponderar muy bien sobre una situación determinada. Y por eso es que ustedes ven que hay decisiones que salen con errores y ellos la firman. Entonces, bueno, son humanos. Sí, pero vayan a investigar cuántos ayudantes y secretarios tiene un juez del Tribunal Constitucional. ¿Y cuántos departamentos existen? ¿Y qué establece la ley en relación a la redacción de sentencia? Algo ustedes vean. Entonces, hay que tener cuidado. Por eso fue que una persona dijo, bueno, ¿cuál es el presupuesto del Tribunal Constitucional? Tanto. ¿Cuántas sentencias ha fallado? Tanto. Eso le sale a tanto cada sentencia del Tribunal Constitucional. Quizás eso sea una manera, ¿verdad?, muy cuestionable, para exigirle al tribunal.
Pero, señores, son muchos los millones de pesos que se gastan en el Tribunal Constitucional mensualmente. Y las sentencias que están produciendo no tienen ninguna fuerza vinculante, ni son precedentes que constituyen, o más bien como dice el artículo 184, que constituyen precedentes y se imponen a todos los poderes del Estado. Nadie le hace caso a una sentencia del Tribunal Constitucional. Y por eso hoy día, usted va, por ejemplo, a la Fuerza Armada, que es el Ministerio de la Fuerza Armada, usted va a la Policía Nacional, a la misma Procuraduría General, ninguno cumple sentencia. ¿Por qué? Porque no hay una sanción al incumplimiento de una sentencia del Tribunal Constitucional. Y tú dirás, bueno, pero hay unas 30. Ya ni las 30 lo están aplicando, porque el Tribunal Constitucional, lo hemos dicho anteriormente, se lo aplica a instituciones benéficas. Y entonces esas instituciones benéficas no van a proceder o a marcharle a una institución que ha sucumbido ante un proceso. Entonces, en vez de Tribunal Constitucional haber emitido como un nuevo procedimiento, lo que debió ser es modificar la ley 137 o crear una ley de ejecución de sentencia del Tribunal Constitucional que establezca sanciones de destitución si un funcionario público y prisión por incumplimiento. Ahí sí estamos hablando de un asunto carácter de seguridad jurídica y todo eso, y de un real Estado social, democrático y de derecho como establece el artículo 7. Ahí sí estamos hablando, pero no así. Donde no hay sanción, aquí no hay una sanción para una inejecución de sentencia o el incumplimiento de una sentencia del Tribunal Constitucional. Nadie le hace caso. Y por eso hacían pronunciamientos funcionarios públicos diciéndole, en una ocasión uno de aduanejo, no es lo que diga el Tribunal Constitucional, eso lo voy en relación a unos rayos X que se van a implementar contra unos figuras. Yo no voy a aplicar eso, el tribunal, no es lo que diga el tribunal, es lo que yo diga. Imagínense usted, ¿dónde está la seguridad jurídica? ¿Mm? Y tanto que ha pregonado el presidente del Tribunal Constitucional en relación a la ejecución de sentencias. Entonces, no saben en qué pie estamos parados en cuanto a eso. Están a tiempo todavía. Corrijan eso. Pero bien, ese no es el tema. Vamos a continuar. Miren, vamos a tratar ahora los conflictos de competencia que tiene facultad, ¿verdad?, de conocer el Tribunal Constitucional. Será competente para conocer en única instancia, óigame bien, única instancia. Recuerda que el órgano de cierre, como ellos se llaman, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Dice el artículo 185, en su literal 3, conocer sobre los conflictos de competencia entre los poderes públicos a instancia de uno de sus titulares. Eso lo establece la Constitución de la República. Ahora bien, le corresponde al Tribunal Constitucional resolver los conflictos de competencia de orden constitucional entre los poderes del Estado. Miren, si usted lee la Constitución de la República, usted no va a encontrar la definición qué es un poder del Estado. No lo va a encontrar. Pero sí usted va a encontrar cuáles son los poderes del Estado. El Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo. Excelente. Y nos preguntamos, ¿el Tribunal Constitucional es un poder del Estado? Lógicamente que sí. Entonces, si es un poder del Estado, entonces explíquenme, ¿dónde lo dice que ellos son un poder del Estado? No lo dice la Constitución. Pero ellos se consideran un cuarto poder. Y ya por eso hasta la prensa quiere llamarse que ellos son el cuarto poder. Porque no hay una definición a quiénes consideran un poder del Estado. Pero aquí nos referimos al asunto del conflicto de competencia. Miren, así como los que surjan entre cualquiera de estos poderes, entre órganos constitucionales, entidades centralizadas y descentralizadas, autónomas, los municipios y los ayuntamientos, ¿verdad?, u otras personas de derecho público, o cualquiera entre sí. Eso tiene competencia, o conocer los conflictos de competencia del Tribunal Constitucional, excepto aquellos conflictos que sean de competencia de otras jurisdicciones que disponen la Constitución o leyes especiales. Es decir, ustedes saben que todas las atribuciones de competencia están definidas, tanto de manera ordinaria como de jurisdicciones especiales. Por ejemplo, la ley 108-05 establece que los tribunales de jurisdicción ordinaria son los competentes para conocer, por ejemplo, el saneamiento. Puedo poner un ejemplo. ¿Quiénes conocen
En materia laboral, bueno, el juzgado de trabajo. Voy a poner un ejemplo. Es decir, hay atribuciones, competencias de atribución que ya están definidas. Y por eso, si usted lee bien en materia de procedimiento civil, dice que cuando la ley no diga cuál es el tribunal competente, será competente el tribunal de primera instancia de Santo Domingo, el Distrito Nacional. Así lo establece, usted lo va a encontrar en la ley 821 de organización judicial. Entonces, por eso el tribunal constitucional dice, no somos competentes para conocer la competencia cuando una jurisdicción especializada, la ley o la constitución lo establezca. Porque en materia, por ejemplo, administrativa, sabemos que el Tribunal Superior Administrativo es competente. En ciertos casos, porque hay otros casos, como por ejemplo, es algunas excepciones, el Tribunal de Primera Instancia de distrito donde se encuentre, por ejemplo, en materia municipal. Asunto administrativo en materia municipal, ¿verdad? Entonces, todo va a depender. Seguimos. Presentación, miren. El conflicto será presentado por ante el titular de cualquiera de los poderes del Estado, órganos o entidades en conflicto. Luego enviará a la Secretaría del Tribunal Constitucional un memorial con una exposición precisa de todas las razones jurídicas en que se fundamenta el hecho en cuestión. Esto yo creo que es la única partecita que se habla de un memorial en materia de constitucional. Porque recuerden, cuando hablamos, escuchamos un memorial, nos transformamos o nos trasladamos mentalmente a la Suprema Corte de Justicia, que realmente trata en materia de casación y se trata mucho de memorial. Pero saben que un memorial ya es un escrito, ¿verdad? Simple y llanamente, que debe cumplir con los requisitos que establezca la ley. Los plazos de alegato, el presidente, oiga, el presidente debe ser el secretario, pero la ley dice el presidente del Tribunal Constitucional le dará audiencia al titular de los otros poderes para que un plazo, un programa de 30 días a partir de la fecha realice su memorial. De manera que siempre, para mí, ¿verdad? Cuando diga el presidente del Tribunal Constitucional, debe ser el secretario, porque el presidente del Tribunal no puede estar enfocado en un proceso interno y regulares. ¿Qué atribución del secretario del Tribunal Constitucional? Pero bien, seguimos. Plazo de resolución. Miren esto. Cumplido este plazo, aunque no se hubiera contestado la audiencia, el tribunal resolverá el conflicto dentro de los 60 días siguientes. El conflicto, dicen ellos, pero no cumple. Salvo que se considere indispensable practicar alguna prueba, en cuyo caso dicho plazo se encontrará a partir de, es decir, si se van a solicitar alguna prueba, dicho plazo se debe contar a partir de que se haya cumplido ese depósito. Entonces, ahí, a partir de ahí, entonces que se van a contar los 60 días. Hasta aquí hemos llegado al final, así que damos muchas gracias por la atención prestada y nos vemos en una próxima sesión de clase.